la dialéctica de los valores sagrados, cómo puede influir en la evolución humana. Si se puede pensar, por ejemplo, que la religión, o los valores sagrados en general, la religión en sentido lato y estricto, se han mantenido invariantes desde siempre, ¿verdad? Y que la evolución humana pues ha sido un efecto de estos valores que han marcado un poco la pauta. Claro, esta es la doctrina pues clásica de San Agustín, como sabemos. La teología de la historia de San Agustín consiste en eso, de algún modo. Si la historia humana empieza con el pecado de Adán, y así sucesivamente, y luego se resuelve con la encarnación, de manera que los hitos fundamentales de la historia, el pecado original, la encarnación y el juicio final, los hitos de la historia están marcados por la religión, realmente. Tesis que ha sido defendida una y otra vez. Bien, la idea, o bien la idea de que no, de que la religión es una superestructura, la tesis marxista clásica, que no tiene por sí misma entidad ninguna y que está siempre al servicio de los intereses o desarrollos económicos o sociales distintos, ¿verdad?, de otros sectores distintos de la religión. Por lo tanto, que no tiene propiamente entidad propia, sino puramente secundaria, ¿verdad?, como apoyo, el opio del pueblo, etc. Pero no tiene una incidencia fundamental en las fases de la evolución humana. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que lo sagrado, que es lo religioso en sentido lato, en sentido estricto, es lo que he dicho, según nosotros, que lo sagrado es un mundo de realidades heterogéneo, riquísimo, que forma una especie de koinonía, una comunidad, pero esa comunidad en el sentido como entienden la comunidad los biólogos, ¿verdad?, los ecólogos precisamente, la comunidad no es esta comunidad que entendemos nosotros ahora para hablar de la comunidad de vecinos o de la comunidad valenciana, ¿verdad?, o de la comunidad científica, vaya concepto, o incluso la comunidad humana, ya es el colmo. Pues claro, porque comunidad, como todo el mundo sabe, comunidad es un concepto que implica una sociedad de gente bien avenidas, muy pequeñas, que se hablan unos con otros. En la parroquia, por ejemplo, la parroquia, la familia es una comunidad, todos se conocen por el nombre, a diferencia de una sociedad donde ya la sociedad ha dejado de tener estas características. Es la traducción famosa de tenis, la Gesellschaft y Gemeinschaft, ¿no?, la comunidad y la sociedad. Entonces la comunidad de que hablamos de valores es una comunidad en el sentido de los ecólogos. La comunidad es lo que llaman los ecólogos una biocenosis. La comunidad es un conjunto de vivientes heterogéneos que están en equilibrio. ¿Pero por qué? Porque los asesinatos, por decirlo así, de todos los animales heterótrofos que necesitan comerse unos a otros para subsistir se mantienen en un equilibrio tal que hacen que el equilibrio sea sostenible. De manera que una comunidad biológica es una comunidad que está en lucha permanente, en lucha por la vida, tanto que supone la muerte de otros, pero en tal equilibrio que las proporciones de la comunidad se mantienen. Eso es la comunidad, lo demás es pura fantasía. Y eso también es la comunidad humana, entre paréntesis. Y para no citar en concreto la comunidad de científicos, ¿verdad?, como se ha visto últimamente con el proyecto Genoma. Aquí están los científicos luchando a muerte por el premio Nobel o por unas pesetas o unos dólares. Bien. Entonces, esta comunidad de valores es una comunidad esencialmente dialéctica, donde los valores de lo santo y los valores de lo sagrado, de lo luminoso y los valores de los fetiches luchan constantemente entre sí. Lo más conocido, digo esto para anticipar lo que digo a continuación, ya para ir terminando, los valores de lo santo están entre sí enfrentados muchas veces, los santos cristianos con los santos musulmanes, los sufíes, etcétera, donde más claramente se ve la dialéctica de los valores de lo sagrado, que no es, como digo, una dialéctica pacífica, sino todo lo contrario, es en los valores de lo luminoso, los valores de lo divino, por así decir. Todo el mundo recuerda, pues qué sé yo, aquí los ejemplos son tan abundantes que no sabemos ni por dónde empezar. Las disputas clásicas violentas en la religión faraónica de los egipcios entre Set y Osiris. Todo el mundo recuerda Set y Osiris, ¿verdad?, que está constantemente Set en forma de escorpión, precisamente en forma de hipopótamo, etc. Quiere a toda costa liquidar a Osiris. Gracias a Isis no lo logra, por fin aquella famosa historia, ¿verdad?, de los 70 ataúdes, ¿verdad?, que hace uno a medida de Osiris,
y todos los demás vienen allí a medirse, únicamente Osiris entra en él, y entonces todos los entes se lanzan sobre aquel ataúd, que es un ataúd, lo arrojan al Nilo, y entonces aquí vemos una verdadera lucha entre los dioses, ¿verdad? Mucha muerte, pero lo mismo encontramos en toda la mitología, en toda la teología de carácter hindú, por ejemplo, las luchas de Indra, etcétera. En la teología cristiana, pues para qué, o judía, para qué vamos a olvidar, pues que todo empieza con las luchas de Dios con Luzbel, precisamente. Se dirá, hombre, no debía decir eso, no, pero es que es la lucha a muerte de Luzbel, del bien y el mal. Es decir, los luminosos están en guerra entre sí, los númenes no son pacíficos, son en guerra continua. Y lo mismo pasa con los fetiches. El ejemplo más claro de los fetiches, que tenemos ejemplos actuales interesantísimos, y esto lo he tratado por extenso en otros lugares, pero vamos, para decirles por dónde va el asunto, la lucha de los santos con los fetiches ha sido continua. Los valores de los santos se oponen a los valores de los fetiches, lo cual es otra demostración, de hecho, de que no se pueden deducir los unos de los otros. Es decir, los valores de los santos están ya en el Éxodo, capítulo 20, cuando dice Moisés, le dice Dios a Moisés, no adorarás absolutamente a ningún ídolo. De ahí viene lo del becerro de oro. El becerro de oro es un fetiche, ¿verdad? El becerro de oro está prohibido por Yahvé. El becerro de oro, Aarón, cuando está adorándolo, Moisés lo funde, y ¿sabe lo que hace después a continuación? Pues se lo dan a beber, el caldo ese de oro sacado se lo dan a beber a los idólatras para que dejasen de seco, claro que dejaron de ser inmediatamente. Para purificar ese oro, ¿verdad? Le dio oro molido hirviendo, ¿verdad? Entonces, así desapareció la idolatría como natural. Pero luego, por tanto, es una tradición judía continua, pero la disputa sobre las imágenes ocupa prácticamente todos los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad? El cristianismo. ¿Hasta qué punto? Dicen pues multitud de escritores eclesiásticos, ¿no? De San Hipólito, San Agustín, etcétera, etcétera. Hasta Arnovio, por ejemplo, en un libro famosísimo sobre Adverso y Naciones, ¿verdad? Pues dice, pero ¿cómo es posible representar a los dioses, ¿verdad? Criticando la religión de los romanos y de los griegos. ¿Cómo representáis a un dios con barbas y Dios no tiene barbas? ¿Y cómo dejáis que un dios esté sentado si Dios no puede sentarse, está de pie porque es espíritu, ¿verdad? Entonces los dioses no se pueden representar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo realmente tú representas? Y por eso le llamaban ateos a los cristianos eran ateos, atenágoras, eran ateos, porque no reconocían a los dioses griegos, que eran los dioses positivos, claro, entonces eran ateos. Es un poco lo que Voltaire dirá de Sócrates, un ateo que solamente creía en un solo Dios, claro, creía en un solo Dios es el ateo, porque prácticamente no cree en nadie. Entonces, esta lucha de los santos y de los luminosos contra los fetiches, el momento más conocido es el iconoclasmo en Bizancio, ¿no? Cuando León III, en una época muy parecida, muy análoga a los reyes de Asturias, a Alfonso II, etcétera, es cuando entran a destruir, a descolgar los crucifijos. Es curioso, ¿eh? Cuando León III descuelga los crucifijos de la Basílica de Constantinopla, pero no como harían aquí los republicanos, sino precisamente el nombre de la religión, ¿verdad? La religión verdadera, porque era puro fetichismo. Era fetichismo. Y entonces raspan los mosaicos, raspan los yesos, destruyen las imágenes, es decir, el iconoclasmo. Es lo que están haciendo hoy los talibanes, ¿verdad? Exactamente lo mismo que están haciendo los talibanes con las imágenes de Buda y con todas las demás. Es decir, los valores de los luminosos se oponen completamente a los valores de los santos. Pues bien, bosquejada rápidamente por dónde iría todo este mundo de la religión que ha podido influir en la evolución humana, yo diría lo siguiente, para esquematizar realmente lo que la tesis de la influencia de la religión en la evolución humana. Yo creo que habría que distinguir totalmente las fases de la religión, si no, no se puede hablar. Si hablar de religión en general, yo creo que es imposible. Hay que distinguir las fases de la religión. En la fase primaria, a mi juicio, la influencia de la religión en el arranque de la historia humana, de la evolución humana, es total. Y más, yo creo que se podría incluso afirmar que el hombre empieza a ser hombre cuando empieza a ser religioso, ¿verdad? Es decir, que la religión es tanto como el lenguaje o cualquier otra cosa cuando el hombre empieza a ser hombre. ¿Por qué? Según estas coordenadas, porque es precisamente la religión lo que empieza a establecer una frontera en el espacio antropológico, lo que llamamos el eje angular y el eje circular.
Que cuando los hombres empiezan a verse que son distintos de los animales, que las relaciones entre ellos no son las de los animales, cuando tienen con los animales, con ciertos animales, mastozoos, no con todos, por supuesto los microorganismos no los conocían, no podía ser, ¿verdad? Nos referimos a los animales con los cuales podían operar, ¿verdad? Podían dialogar, podían luchar, podían engañarse, podían huir, etcétera, podían atacar. Entonces, cuando este mundo de los animales empieza a considerarse como luminoso, esta consideración es la que va determinando la conciencia primaria de los hombres. Y entonces es cuando empieza la historia realmente. Entonces empieza todo el simbolismo, el lenguaje que se desarrolla extraordinariamente, etcétera, etcétera. El arte, etcétera. Y entonces la primera fase de la religión yo creo que está marcada por la prevalencia de lo luminoso y la ausencia prácticamente total de lo santo, ¿verdad? Yo no veo forma de explorar valores de lo santo entre las bandas de los antecesores del Paleolítico, ¿verdad? Ni tampoco valores de fetichismo, en gran parte por su carácter nómada, en donde lo santo, pues el fetiche tenía que ser ya objetos, productos aunque efectivamente hay indicios muy difíciles de interpretar, por ejemplo, unas 7 piedras, 7 cristales como diamantes descubiertos en el Rajastán, que se les atribuye hasta 150.000 años de antigüedad. Si esto fuera así, ¿verdad?, pues habría que hacer otras hipótesis, pero en fin, porque estos objetos efectivamente eran fetiches, estaban allí coleccionados seguramente por sus virtudes fetichistas. En la religión secundaria, la influencia de la religión, claro, primaria, claro, empieza a disminuir extraordinariamente. Pero en cambio, la religión secundaria, que es la religión de los mitos, yo creo que es la que empieza a introducir la construcción de los mapas del mundo, los mapas mundos de tipo cosmogónico, de tipo genealógico, que es las religiones que conocemos mitológicas, ¿verdad? La religión de Oñancopón, en fin, todo lo que ustedes quieran. La religión de los aztecas, de los incas, de los hindúes primitivos, de los chinos. Y aquí es donde empiezan a hacerse los mapas del mundo que están a cargo precisamente de los especialistas religiosos, y la razón de que estos mapas del mundo corran a cargo precisamente de los que empiezan a ser especialistas religiosos y sacerdotes, la razón es que precisamente los contenidos de esos mapas son fundamentalmente animales pues transformados, ¿verdad?, animales intencionales. Y entonces la religión secundaria es una religión esencialmente, pues sobre todo de representaciones imaginarias, donde empieza propiamente a figurar por los valores luminosos, los valores fetichistas, etc. Y las religiones terciarias, yo creo que, claro, merecen un capítulo especial, porque las religiones terciarias, a mi juicio, es cuando los valores de los sagrados que prevalecen serán ya sobre todo los valores de los santos, serán los santos. Es decir, los santos serán los valores de las religiones terciarias. Las religiones terciarias, además, a mi juicio, habrán tenido una influencia decisiva en toda la evolución humana, histórica ya, precisamente por razones de este tipo. Porque el cuerpo sacerdotal, extendido extraordinariamente y con ayuda de un dios monoteísta, como pueda ser Enlil de Sargón, como pueda ser Zeus o Júpiter, lo que fuera, a través de este dios monoteísta es como estas sociedades ya plenamente civilizadas de ayer, de hace 3.000 años, ¿verdad?, estas grandes sociedades han comenzado a constituirse como imperios universales, precisamente. Y la constitución de estas sociedades como imperios universales, el imperio de Sargón, el imperio de Alejandro, el imperio romano y ulteriormente, estas religiones universales han sido hechas, y estos imperios han sido hechos precisamente a través de Dios, a través de un Dios, que no se podía. Yo esto lo he explicado muy ampliamente en España frente a Europa al hablar del cuarto concepto de imperio, pero no puedo aquí reproducirlo. Y entonces se podría decir que la influencia de la religión terciaria en la historia pues casi civilizada es extraordinaria, y que no es una mera superestructura. ¿Por qué? Porque no son las ideas las que están influyendo en los hombres. Ese es el error, a mi juicio, de la interpretación tradicional del marxismo. No son las ideas las que están influyendo en los hombres, es precisamente las organizaciones sociales representadas por la Iglesia Católica, que es la más importante, a mi juicio, en cuanto a su intervención en la evolución humana. ¿Por qué? Porque la religión católica, digo católica, no digo el cristianismo, yo el cristianismo sé muy poco.
La Iglesia de Jerusalén no sabemos lo que fue, ¿verdad? La Iglesia católica, a mi juicio, empezó realmente en función del Imperio Romano, precisamente cuando Constantino se convirtió, ¿verdad? Que es un imperio muy distinto del de Augusto o del de Tiberio, etcétera. El imperio de Constantino es el que declara la religión católica como religión oficial y prácticamente única, y luego Teodosio II prácticamente elimina las demás religiones. Entonces es cuando la Iglesia católica, para decirlo con Unamuno, se organiza como filosofía griega y derecho romano, ¿verdad? Y entonces la influencia de la religión católica fue tan extraordinaria, no por razones meramente mentales, sino porque la Iglesia era una agencia militante, era una realidad militante, como no ha habido otras. Yo no encuentro ningún paralelo en ninguna otra sociedad a la Iglesia católica, por su extensión, por su organización, por su jerarquía y por la duración durante siglos y siglos. Y entonces es a través de esta organización eclesiástica en donde pudo comenzar a funcionar un nuevo concepto de imperio, muy distinto del de Augusto, un imperio, entre otras cosas, que tenía que ser ya universal, es decir, que no podía estar limitado como fue el Imperio Romano, ¿verdad? Que ya Augusto había dado instrucciones para que no se extendiese más, y sobre todo, pues, después, pues, todos los emperadores sucesores, el propio Trajano, etcétera. Entonces, a pesar de que tuvieron que ir añadiendo territorios como natural impuestos por la Dacia, o lo que fuera, impuestos por las circunstancias. Entonces, lo que quiero ya parar es lo siguiente, que la religión terciaria, sobre todo en su forma de religión católica, no digamos el Islam, pero el Islam de momento perdió su puesto privilegiado, ¿verdad? En los siglos XI y XII, y entonces ha sido otra cosa diferente, pero en cambio la religión católica fue decisiva, yo creo, para la constitución de la sociedad contemporánea, y no solamente políticamente, sino incluso científicamente, precisamente por su tesis del Dios creador. La tesis del Dios creador, de otras muchas cosas, es la que hizo posible en gran parte la ciencia moderna, precisamente. Es decir, la que consideró a la naturaleza como algo que estaba sometido realmente a la acción humana, que no había ningún límite en principio en la naturaleza, puesto que la naturaleza estaba hecha al servicio del hombre, y por un creador del cual el hombre era imagen y semejanza. Entonces, la importancia de la religión cristiana y la evolución de la historia contemporánea es definitiva, para bien o para mal, es otra cuestión diferente.